Precisamente todos los casos de fracasos que hemos tenido en la instalación de coberturas ha sido en lotes mal drenados. Es increíble lo que uno subvalora el drenaje. Esto afecta muchísimo el establecimiento de cobertura y por ende pues también afecta muchísimo el desarrollo del cultivo también. Los lotes mal drenados, primero, es muy difícil que la semilla, si es en siembra directa, germine. Y si es por trasplante, empieza a mostrar muchas deficiencias de nitrógeno y deficiencias de azufre. Y la cobertura se queda muy atrasada. Y lo único que domina en esos lotes termina siendo es las malezas adaptadas a las faltas de drenajes. Conservando y estudiando el cultivo de apamas. Conservando y estudiando el cultivo de apamas. Con el gremio de la mano sin jugar a improvisar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. Con la ciencia de respaldo la meta vamos a alcanzar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. En Tumacuaracataca, Cabullaro Fundación. Puerto Wilches, Ciolocue, La Palma es el corazón. En Tumacuaracataca, Cabullaro Fundación. Puerto Wilches, Ciolocue, La Palma es el corazón. Y no crean los menjures ni en agüitas milagrosas que nosotros le ayudamos a cuidar su plantación. Más bien llame a la vecina para que se ponga al día y revise el boletín del palmicultor. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. 5 toneladas de aceite. Ajá. Hola, hola, bienvenidos a Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana. Siguiendo con las buenas prácticas en el cultivo, hoy conversaremos sobre el establecimiento de las coberturas leguminosas. Mi nombre es Ruth Salazar, extensionista de Zona Oriental, y junto con Camilo Cortés, responsable de extensión, Brigitte Gañán, responsable de estrategias didácticas de Cenipalma, los acompañaremos en este programa. Las coberturas leguminosas son importantes en el cultivo de la palma de aceite y, como todos saben, los resultados dependen de muchas acciones, no solo de una, así que los invitamos a estar muy atentos a las recomendaciones que tenemos hoy para todos ustedes. Saludo a mis compañeros Camilo y Brigitte. ¿Cómo están? ¿Desde dónde se conectan? Hola a todos, hola Ruth, hola Brigitte, un gusto saludarlas, transmitiendo aquí hoy desde Bucaramanga, Santander. ¿Cómo se encuentran? Hola compañeros, qué gusto saludarlos y estar con ustedes hoy. Los saludo desde Barranca Bermeja. Compañeras, me alegra mucho estar hoy con ustedes. Al inicio del programa escuchábamos al ingeniero Leandro Lemus, jefe de asistencia técnica de Aceites Manuelita, quien junto a su equipo técnico y agronómico encontró en el establecimiento de coberturas un ingrediente clave que les ha servido para tener una alta productividad. Ellos llevan varios años trabajando con cobertura y esto les ha permitido ver sus beneficios a través del tiempo, pero también los retos que implica el manejo de este tipo de cultivo. Por eso se han comprometido en asesorarse, en investigar y hacer las cosas como debe ser. Escuchemos el testimonio que tiene Leandro para contarnos. La apuesta de Manuelita desde el año 2010 que empezamos a asesorarnos a ver con argumentos cómo empezamos a introducir dentro de nuestros protocolos de siembra y nuestros protocolos de mantenimiento de cultivo el establecimiento de coberturas, y dentro de las recomendaciones principales Kutsu y Mucuna como una mezcla al inicio del establecimiento de la plantación o de la renovación, y posterior a ello solo Mucuna pues porque es muy tolerante a la sombra y compensa y sobrevive pues mucho más que el Kutsu en la etapa del cultivo ya adulto. Cada una tiene su particularidad de manejo, son dos mundos diferentes. En nuestro caso, pues el Kutsu se siembra por semilla y se siembra al voleo, y la Mucuna pues hemos hecho varias pruebas y hemos encontrado metodologías que son pues una siembra directa, también con un protocolo especial. Eso no es que uno coja la semilla y de una vez la vaya a colocar sobre el suelo. Hay que tener en cuenta pues que es una especie vegetal que tiene también unas demandas y tiene también unas particularidades de manejo y hay que incluirlas, no las puede uno omitir.
Así es, Leandro. El kudzu y la mucuna son leguminosas que se llevan muy bien con el cultivo de la palma, porque conservan la humedad, protegen el suelo de los rayos solares, la erosión y además le brindan materia orgánica. Esto solo por nombrar algunos beneficios que trae este establecimiento. Estas son tecnologías que sirven cuando se aplican con rigor. Muchas veces escuchamos, es que esta tecnología no sirve o no veo los resultados que espero, pero hay que ser claros que el éxito de cualquier práctica depende del buen manejo que hagamos en campo. Solo esto garantiza unos resultados óptimos, así que hay que estar muy atentos en ese paso a paso y en las metodologías que usemos para implementar estas prácticas. En Aceites Manuelita se han identificado unos factores claves que no se pueden dejar pasar en el establecimiento de las coberturas como el kudzu y la mucuna. En ambos casos, pues yo debería garantizar tener un terreno drenado. Las coberturas son muy débiles en lotes donde el drenaje falle. Después de ya asegurar el drenaje, pues tengo que hacer una preparación del terreno. Igual como si fuese cualquier otro cultivo, yo debería tener un volteo del suelo que me permita a mí airearlo y controlarle malezas. Posterior a ello, pues con base en los análisis de suelo, también debería hacer un plan de enmiendas que asegure el desarrollo de esta especie y pues también de la palma. Importante que la semilla pues sea una semilla fresca, con buena viabilidad, de un proveedor de semillas con trayectoria, serio, para que pues no vaya yo a tener unos porcentajes de germinación muy bajos y que después me toque pues resembrar y me salga a mí muy costoso la adopción. Como pueden ver, observando estos aspectos en el manejo, pendientes de cada detalle, mejoraron y obtuvieron beneficios importantes. Por eso hoy nos pueden contar cómo hacerlo. Cobertura finalmente lo que busca, sea cual sea, que uno no le dé oportunidad a la presencia de malezas que compitan mucho por el cultivo y que aparte de eso pues estas coberturas puedan generarle otros beneficios como pues el aporte de materia orgánica, conservación de humedad, mejoramiento de la estructura del suelo y una mejor condición también para evitar pues ataques de plagas y enfermedades, porque pues hay ya diversas evidencias técnicas de que pues algunas gramíneas y algunos arbustos pueden llegar a tener hospedado algunos patógenos y en transición también algunas plagas. Bueno, importante, ha sido un proceso de varios años que trae aprendizajes y oportunidades para mejorar. Muestra de ello es cómo se proyectan en unos años. Escuchemos. Ya hay plantaciones completamente establecidas con coberturas adultas y jóvenes. Las productividades que vienen logrando pues son muy buenas, partiendo del hecho de que pues no todo es cobertura, sino que también es un ingrediente más de la fórmula de productividad, digo yo, pero que sin ella pues seguramente no estarían en esos niveles, ¿no? Rendimientos de 28, 30 toneladas por hectárea, 25 toneladas por hectárea sin riego, ahorros en los costos del control malezas, ahorros en los temas fitosanitarios. Yo esperaría que tengamos todos nuestros proveedores cerca de un área del núcleo de unas 25.000 hectáreas establecidas en más tardar los siguientes 5 años. Continuando con este interesante capítulo y para profundizar y aclarar algunas de las preguntas que nos hacemos con frecuencia sobre el establecimiento de estas coberturas, tenemos dos grandes invitados, a la ingeniera Angie Lorena Banderas Pereira, ella es profesional de asistencia técnica de palmeras de Puerto Wilches en la zona central, y tenemos al ingeniero Álvaro Rincón Numpaque, quien es asistente de investigación en el área de suelos y aguas de Cenipalma en la zona central. Para empezar, quiero primero darle la bienvenida al ingeniero Álvaro preguntándole lo siguiente. Sabemos que aparte del kudzu y la mucuna de la que nos habla Leandro, tenemos otras coberturas como el Desmodium o la Centrosema, o también sabemos que hay varios ensayos con Arachis pintoi. ¿Cuáles son esos parámetros técnicos o criterios que se deben tener en cuenta en el momento de elegir la cobertura? ¿Cuáles podríamos trabajar en nuestras plantaciones? Existen pues diferentes especies, ya se mencionaban algunas, el caso del kudzu, de la mucuna con la que estamos
altamente familiarizados. Estas tienen unas grandes ventajas con respecto a otras especies y por eso su amplia difusión. Entonces ahí pues podemos hablar un poco de esas ventajas, y es que tienen una alta capacidad de competir con esas especies que no deseamos tener en los lotes, como el caso de las gramíneas. Tienen un muy buen establecimiento en campo, son rústicas, no requieren mayores actividades de establecimiento muy complejas, y labranza, su manejo del suelo, dependiendo de los análisis químicos y también los análisis físicos, pues se define si se requiere labranza, si se requieren prácticas de encalamiento, pero pues también hay otras que, como ya lo mencionaba Camilo, están dentro del paquete tecnológico que se pueden aplicar en los lotes de palma. Está el caso del Desmodium. Es una muy buena especie que se adapta a condiciones de suelos ácidos, se adapta muy bien a condiciones de suelos de muy baja fertilidad. Tiene un componente adicional, contrario de pronto a lo que pasa con el cuchú o lo que pasa con la mucuna. Esta especie no es trepadora, no tenemos el riesgo de que se vaya a subir a las palmas. Si se retrasan los plateos, no va a generarnos ese inconveniente. Es de hábito rastrero, con tallos ya más leñosos, que genera una muy buena cobertura del suelo y tiene una gran capacidad de establecimiento. Sí, él se puede establecer inicialmente por semilla, muy bien, y también se puede establecer a partir de estolones, es decir, que cuando se hacen los cortes de mantenimiento a la cobertura, esos estolones que quedan en contacto con el suelo pueden generar raíces fácilmente y generarnos nuevas plantas. Entonces la cobertura, una vez está establecida la especie en el lote, tiene muy buena capacidad de rebrote. Entonces esto nos garantiza una permanencia constante en la plantación. Adicional a esto, el Desmodium es una especie que tiene muy buena tolerancia a la sombra. Es decir, que cuando ya el cultivo pasa de estar en una etapa joven, donde solo hay una porción del suelo cubierta por la palma, y pasa a etapas adultas, donde ya las hojas del cultivo cubren toda la superficie del suelo, el Desmodium tiene la capacidad de tolerar esa sombra y mantenerse proporcionando buena cobertura en estas condiciones. Hay otras especies de las que nosotros hemos estudiado en el centro de investigación. Se encuentra el Centrosema mole, una especie herbácea, una leguminosa herbácea, que compite muy bien con las arbences indeseables en los lotes. Tiene buen cubrimiento del suelo, no es tan agresiva como el caso del cuchú o de la mucuna, y pues tiene buena capacidad de rebrote después de ser sometida a la rocería o con paso intensivo de la maquinaria o de los semovientes. Caso que mencionaba también Camilo del Arachis pintoi. Arachis pues es una muy buena cobertura, sin embargo pues en el cultivo de la palma no se han establecido grandes superficies con esta especie. Se ha utilizado mucho, por ejemplo, en el caso de jardines o de áreas de poco tránsito, precisamente porque es muy susceptible a pisoteo. Sí, es una cobertura muy baja y en condiciones de lotes ya comerciales puede tener problemas por la alta capacidad de competencia de las malezas. Angie, y las coberturas van más allá de solo cubrir el suelo, porque tienen unos beneficios en el aporte de materia orgánica, en el mejoramiento de las propiedades físicas del suelo, fijación de nitrógeno, por mencionar solo algunos. En este sentido, ¿qué cantidad se recomienda sembrar por hectárea para garantizar que todo esto que mencionamos se logre? Desde la USAT de Palmeras de Puerto Wilches hacemos la recomendación de 2 kilos de Desmodium por hectárea. Sin embargo, en suelos muy desnudos o zonas con muy bajas precipitaciones, solemos aumentar la cantidad hasta 3 kilos por hectárea. De esta manera aseguramos mayor cobertura y sacamos un mayor provecho de la misma. Álvaro, dentro de las recomendaciones de establecimiento que nos compartió el ingeniero Leandro Lemus de Aceites Manuelita, él nos referenció la importancia de buscar proveedores que vendan semillas confiables, que nos aseguren una buena germinación. ¿Cuál es ese camino para tener un buen asesoramiento en la selección de las semillas, en el proveedor y en su establecimiento? Lo importante aquí para hacer un establecimiento de coberturas en campo es parte de la calidad de la semilla. Lo que debemos buscar es proveedores que nos garanticen esa calidad, con los que podamos revisar bien las fichas técnicas, podamos revisar cuáles son las especies que comercializan, la guía técnica de esas especies que recomiendan. También allí se puede mirar pues los porcentajes de germinación que nos ofrecen en esa semilla, los lotes, mirar las fechas de empaque de los lotes de semillas, que no vayan a ser semillas ya muy viejas, que nos ofrezcan técnicamente
todo en cuanto a calidad, en cuanto a pureza de la semilla, en cuanto a porcentajes de germinación, que podamos con ellos mismos constatar precisamente que esos porcentajes de germinación se cumplen. Es conveniente uno poder contar con unas muestras para poder hacer esas pruebas de germinación y verificar que efectivamente la semilla es de calidad. Aparte de esto, pues documentarnos muy bien sobre las empresas proveedoras de estas coberturas, el cumplimiento de los lineamientos de las empresas reguladoras, como en el caso del ICA, que estén adscritas al ICA, que estén validadas por ellos, y con esto pues ya tenemos un gran avance en el establecimiento. Bueno, Angie, y quiero preguntarte de qué manera establecer coberturas marca la diferencia o da un valor agregado en los resultados de producción. Contamos con productores, suelos donde el 80% son arenosos y hay dos escenarios. Uno de ellos tiene establecimiento de coberturas, incluido no solo el establecimiento de coberturas, sino otras tecnologías que aportan o que enfatizan o aumentan la productividad, y hay el otro escenario donde no aplican esas tecnologías. Básicamente, el que aplica las tecnologías en suelos arenosos cerró el 2020 con una productividad de 30 toneladas por hectárea año. En cambio, el productor que no aplica o que no tiene establecimiento de estas coberturas junto con las otras tecnologías, su productividad no pasa de 12 toneladas por hectárea año. Entonces, allí se radica una diferencia de productividad, suelos que son relativamente muy similares, con condiciones similares porque incluso son vecinos, donde influyen enfermedad de PCX limitante en esta zona y donde influyen precipitaciones y demás. Básicamente se nota ahí la diferencia de la productividad. Álvaro, yo quisiera que de pronto nos ayudaras profundizando un poco en la metodología de siembra, este aspecto tan importante que es la inoculación que se debe hacer en estas semillas de cobertura para tener mejores resultados y tener una mejor fijación de nitrógeno. ¿Nos podrías, por favor, ampliar esta información? Nosotros debemos partir primero del conocimiento de la zona en la que vamos a establecer las coberturas, de conocer el suelo, tanto a nivel físico como químico. Estas características físicas y químicas nos van a permitir saber qué tipo de manejo le podemos dar al suelo. Esto va a ser específico de cada zona. Dependiendo de las características físicas, vamos a conocer si tenemos que hacer algún tipo de labranza especial, si tenemos que hacer drenajes, si tenemos que mejorar las condiciones de tamaño agregado del suelo, o si tenemos también que hacer aplicaciones de enmiendas para mejorar las condiciones químicas, pensando en el adecuado establecimiento de la cobertura. Pensemos que la cobertura también es un cultivo, no solo se debe tratar como una especie que está allí acompañando a la palma, sino que es un cultivo que nos va a brindar unos beneficios posteriores para el cultivo de la palma de aceite. Entonces tenemos que propender para que ese establecimiento sea lo mejor partiendo del conocimiento del suelo. Ya con respecto a la especie que se vaya a cultivar, entonces nosotros tenemos que, una vez definimos cuál es la especie, llámese el Desmodium, el Kudzu, Mucuna, ¿sí? Centrosema. Cualquiera de estas especies tiene unos requerimientos también en materia ambiental y en materia climática. Entonces, la selección debe partir del conocimiento de las condiciones de la zona, de las condiciones climáticas, de la distribución de las lluvias, de la tolerancia y de los requerimientos de la misma especie. Para conocer esos requerimientos, hay diferentes fuentes, ya han sido bastante estudiadas. Una de las más confiables, podemos decirlo así, se puede encontrar, por ejemplo, un banco de datos muy bueno, es la página de los forrajes tropicales que tiene CIAT. Allí se puede encontrar información de las diferentes especies. Ya con cada especie, una vez seleccionada, debemos mirar qué tipo de cepa debe utilizarse en la inoculación. En estas fichas técnicas también nos dan esa información, ya el tipo de Rhizobium o de Bradyrhizobium que se debe utilizar para cada una de las especies, y esto se comercializa también como inoculante para las semillas. Cuando nosotros ya tenemos las semillas, ¿qué tenemos que hacer? Hay un proceso para su establecimiento que parte de hacer primero la escarificación, es básicamente romper la testa o la cáscara de la semilla para permitirle la entrada de agua y que haya una imbibición o que haya un embuchamiento de la semilla. Esto es necesario ¿para qué? Para que la nueva planta empiece a emerger. ¿Cómo se hace esa escarificación? Hay diferentes métodos, puede ser con agua caliente a 70 grados, se sumerge en una bolsa de tela y se deja allí reposar por un tiempo
que puede ser hasta de 6 horas, en el cual pues la testa se va ablandando. Posteriormente, pues ya con la semilla así imbibida, se hace lo que es la peletización, se deja secar la semilla a la sombra, ¿sí? Se extiende, se deja secar a la sombra y luego se peletiza. ¿En qué consiste esa peletización? Básicamente es aplicarle un recubrimiento a la semilla, que consiste en el inoculante, el que va a tener el rizobium, el que nos va a permitir hacer esa relación simbiótica para fijar nitrógeno de la atmósfera. Le hacemos la aplicación del inoculante con las especificaciones que nos da también el productor de ese material, y luego le hacemos un recubrimiento, puede ser con cal agrícola o con una cal dolomita, mezclada con una proporción de ya sea agua azucarada o una solución de colbón al 5%. La semilla se imbibe allí y se deja reposar por un tiempo, secar, para hacer su siembra inmediata en el campo. Quiero hacerte una consulta. En algunas oportunidades, los pequeños productores no tienen la posibilidad de comprar o de adquirir estas semillas, y algunos lo que hacen es que hacen recolección de semillas de kutzú o de desmodium en sus fincas. ¿Qué tan recomendable es hacer esta práctica? Si se tiene muy buena cobertura, por ejemplo en el caso del desmodium, es factible hacerlo. Sí, esa semilla se puede recolectar en campo y seguir el proceso de inoculación y de escarificación normal. Allí no hay ningún problema, siempre y cuando pues se tenga buena disponibilidad de plantas para producir esa semilla. Incluso hay ocasiones en las que se puede dejar plantas de las coberturas exclusivamente para producir semillas, como cultivo establecido en unas aceras o en unas pilas dedicadas exclusivamente para ese fin. Con el caso del desmodium o en el caso de centrosema, donde que la semilla, la comercialización es de pronto un poco más escaso, se puede hacer este tipo de implementaciones y no tiene ningún inconveniente. Bueno, y no nos queremos despedir sin escuchar las últimas recomendaciones de nuestros invitados. Adelante. En el caso de las coberturas, pues a mí me parece importante que la gente tenga claro que es conveniente establecerlas al inicio del cultivo de la palma. Tiene primero unos beneficios en cuanto a control de malezas para las nuevas siembras, y lo otro es que la fijación de nitrógeno a la larga le va a proporcionar este elemento al cultivo, y se ha demostrado pues en investigaciones tanto nacionales como a nivel internacional que los incrementos en producción son altamente significativos, porque se mejora la absorción de este elemento por la palma con respecto a la sola aplicación de fertilizante. 2, se puede incrementar la eficiencia en el uso de nitrógeno, tanto que con el uso consecutivo de estas coberturas, a futuro se pueden reducir las dosis de aplicación de fertilizantes químicos, no depender tanto de ese insumo, con efectos positivos en eficiencia nutricional y también en reducción de costos de producción. Hemos escuchado a todos nuestros compañeros y colegas y son múltiples los beneficios que aportan las coberturas leguminosas, y para que esta práctica sea exitosa es importante asegurar las condiciones óptimas para su establecimiento y su mantenimiento. Así que mucho cuidado con las prácticas previas antes de establecerlas. Recuerden que esto es una fórmula de varios ingredientes y todos son igual de importantes para lograr los resultados esperados. Claro, Ruth, es importante que se asesoren, que busquen buenos proveedores que garanticen una buena germinación de las semillas. De no hacerlo, podrían estar incurriendo en costos adicionales y esa no es la idea. Así es, Brigitte, queremos dejarle este último mensaje de que tengan en cuenta las cantidades de siembra por hectárea y la metodología del establecimiento. Esto puede variar dependiendo de la cobertura que se utilice. Agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos y compartir sus experiencias, a los palmicultores que se conectaron hoy con nosotros. Recuerden que si tienen alguna duda con relación a este tema, pueden comunicarse con la Federación al 313-8600 o contactar al extensionista de su subzona o al asistente técnico de su núcleo palmero. Es compromiso de todos hacer de la palma de aceite un cultivo más rentable y más sostenible. Así que sigamos adoptando las mejores prácticas de nuestras plantaciones. El esfuerzo de un trabajo duro y de manera comprometida
podremos alcanzar las 5 toneladas de aceite por hectárea. Recuerden escuchar Palmeros en Acción en su plataforma de podcast favorita. ¡Hasta pronto! Esta emisión es una realización de Cenipalma, con el patrocinio del Fondo de Fomento Palmero, y por ende le son aplicables las reglas sobre derechos de autor, propiedad intelectual, derecho a la competencia, al consumidor y limitación de responsabilidad señaladas en la página web www.cenipalma.org/escucha. Producción de Ecoconsultores. Créditos en la página web www.cenipalma.org/escucha.